Bueno chicos, buenos días nuevamente para todos, espero se encuentren bien. Después de las indicaciones dadas y de la programación para este tercer corte que equivale al 30% de la nota, vamos a empezar hoy a estudiar las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. Y a partir de este momento les recuerdo que se ha iniciado la grabación de la clase. Entonces tenemos la función exponencial, sea se define para todos los números reales por f de x igual a la x. Pero hay que tener algunas consideraciones. A debe ser definida positiva, mayor que 0, y A debe ser distinto de 1. Esas dos son las dos características de la función exponencial. Por ejemplo, una función exponencial sería f de x igual a 2 a la x. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí para hablar de función exponencial? Que la variable, el término que no conozco es el exponente. Sí. Esta función es en base 2, porque recuerde, en un exponente la base es el número grande y el número pequeño se llama exponente, base exponente. Entonces vamos a tener, por ejemplo, f de x igual a 3 a la x. Y obviamente la base para este será 3. Espérenme, le doy admisión. Creo que al compañero Donaldo se le había ido la señal y por eso no me respondía. Donaldo, ¿tú alcanzaste a escuchar lo que yo te dije? Del correo. Sí, señor, yo sí lo escuché, pero no me servía el audio, no sé, creo que se me había bugueado la aplicación, entonces yo me tocó imaginé. salirme y volver a entrar. Tranquilo, entonces escríbeme y definimos cómo hacemos con el supletorio. Ok. Bueno, en base 10. Pero pues me dijeron para cualquier número real. Es decir que f de x puede ser perfectamente 0.5 a la x. ¿Sí? Y la base de esto pues sería un medio, que es 0.5. No tiene que ser un entero porque no me lo han dicho, me lo han definido en los reales, pero positivos. Ahora, esto es con cualquier base. Ahora vamos a tener la función exponencial natural. En la función exponencial natural, la base es Euler. ¿Qué nosotros decimos? Euler es el número de Euler. ¿Sí? Esta va a ser la base en la función exponencial natural. Este es el número de Euler, se escribe así y se lee Euler. ¿Vale? E es un número irracional y se aproxima por 2.72 y bueno, ¿sí? E es irracional. Ustedes vieron los conjuntos numéricos
y vieron que teníamos los números racionales, los números irracionales, bueno, y ellos eran el conjunto de los reales. Euler está dentro de los irracionales. Es una función que tiene una importancia dentro de cualquier área de estudio impresionante. Por ejemplo, en el área de la estadística, nos determina los crecimientos de las distribuciones Poisson, de las distribuciones que llevan su mismo nombre, que son las distribuciones exponenciales en estadística. En el campo biológico también tiene aplicaciones. En el campo contable, en la ingeniería, bueno, ya ustedes van a ver ahora que estén averiguando para hacer esa infografía y para nutrirla, la cantidad de aplicaciones que pueden llegar a tener a través de el número de Euler y de la importancia que llega a tener. Entonces, nosotros vamos a escribir f de x igual a Euler a la x. Es decir, la base de este número o de esta función siempre va a ser el número de Euler. Ahora, chicos, también puedo escribir y igual a e de x. Este es el nombre natural, pero nosotros le podemos decir simplemente función exponencial. Así también lo van a encontrar con base E o con base Euler, ¿vale? Esta función tiene dos formas de la gráfica. Bueno, yo voy a intentar realizar esta gráfica para la función exponencial en general. He empezado en la última hoja. ¿Ustedes saben cómo mover estas hojas? ¿Cómo cambiarlas de puesto? ¿Alguno lo sabe? Ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Hoja 1 y hoja 2. Y vamos hacia atrás como los cangrejos. Gráfica de una función exponencial. Bueno, ¿usted puede bajar un momento para tomarle el pantallazo a la hoja de abajo? Sí, señor. Regálame un segundo. Chicos, ¿me van entendiendo? Es decir, lo que nos diferencia de un exponente es que de una exponencial normal es que aquí la variable está en el exponente. Lo hago más pequeño para que puedas verlo todo. Sí, profe. Sí, profesora. Ahí ven bien. Sí, ya. Me avisan. Si ustedes le toman captura a esto y lo envían al grupo, yo no tengo ningún problema. O sea, algunos compañeros de otros grupos lo hacen, lo envían y a todos les queda. Sin embargo, yo luego les compilo el PDF y se los coloco allí en la plataforma para que ustedes les queden las noticas. Y les voy habilitando videos y material de clase. Bueno, gráfica de la función exponencial. Tengo mi X. Y tenemos el eje Y. Y por aquí vamos a colocar a 1. ¿Sí? La gráfica de la función exponencial
a tener este comportamiento que yo voy a intentar graficar acá. Cuando y es igual a la x, pero a es mayor que 1. O sea, esta gráfica siempre va a ser así, siempre va a pasar por 1 cuando x sea 0, porque a la 0 es 1. Va a ser de esta forma para a mayores que 1. Pero cuando a está entre 0 y 1, el comportamiento de la función va a ser un poco diferente. Vamos a tener aquí. Y nuestra gráfica va a estar dada por una curva así. Esta obviamente es y igual a la x, pero x va a estar entre 0 y 1. ¿Están viendo la gráfica? Sí, profe. Regáleme un minuto. ¿Qué características observan en esa gráfica? O sea, el resultado de esta, el resultado de y, el resultado de esta función es siempre ¿qué? Siempre es positivo, muchachos. Siempre es positivo. Entonces, miren, se las voy a dejar aquí que les quede. Que se vea un poco mejor. Sin dañarles la siguiente hoja. Entonces, aquí están cuando A es mayor que 1 y cuando A está entre 0 y 1. Siempre es positiva, bueno, va a tender a 0 y a infinito dependiendo cómo sea el X. ¿Vale? Esa sería la gráfica, que luego vamos a ver con la gráfica de la función exponencial, que es una inversa de la función logarítmica, que es la función que vamos a mirar en este momento. Primero vamos a hablar, disculpen, de las funciones como tal y luego pasamos a la gráfica. Funciones logarítmicas. ¿Sí? Entonces, voy a definir lo siguiente. Sea A un número mayor que 0. A distinto de 1. ¿Sí?
la función logarítmica con base A denotada, la vamos a denotar log en base A está dada por. Entonces, está dada por el logaritmo en base A de X, así se lee, es igual a Y si y solo si A la Y es igual a X. Esa es la definición para la función logaritmo en base A. Así se encuentran esos logaritmos. Así, logaritmo en base A de X es el exponente Y al que se debe elevar la base A para obtener X. ¿Les parece si vemos un ejemplo de cómo encontrar ese logaritmo? Sí, profe, haga una vez como a mí. Entonces, por ejemplo, el logaritmo en base 10, el numerito que está acá abajo en la G, es la base. Este es X, es 100. Este hace el papel de X y este hace el papel de A. Va a ser igual a 2 y este hace el papel de Y. ¿Por qué es igual a 2? Porque A, que es 10, elevado a la Y, es el exponente al que hay que elevar la base A para que me dé X. 100. Me va a dar 100. Esa es la razón. Eso es lo que dice aquí, que parece un trabalenguas, pero en realidad es Y, el número que yo voy a encontrar es el exponente al cual debo elevar la base para encontrar X. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 8 va a ser igual a ¿cuánto, muchachos? ¿Qué número elevado a la 3, digo, 2 elevado a la que me da 8? Ya se los dije. A la A la 3. 3. Y de ahí sale la respuesta de este 3. Esta es la respuesta por esta razón. Porque usted elevar la base a ese numerito encuentra la X. Bueno, logaritmo en base 3 de 1/9 es igual a ¿cuánto? ¿Y por qué? ¿Qué tiene que buscar usted? El número que cuando yo eleve 3 a ese número me dé 1/9. Ese número es menos 2.
Leyes de las exponentes, Neider. Aunque yo no te voy a preguntar esta ley de exponentes, pues te va a tocar usarla en algún momento. Esto es 1 sobre 3 a la 2. Y 1 sobre 3 a la 2 es un noveno. O sea que la respuesta es menos 2. ¿Que si me puede dar la respuesta de un logaritmo negativa? Sí. ¿Cuándo? Cuando x está entre 0 y 1. O cuando x es menor que 0, pues me va a dar menor que 1, me va a dar un número negativo. ¿Sí? El logaritmo de a puede dar negativo. Pero el logaritmo de a solo existe para x mayores a 0. Vamos a hacer otro ejemplo y ya luego les escribo eso. Vamos a mirar, el logaritmo en base 36 de 6 es igual a ¿cuánto, muchachos? Es de 600. ¿A cuánto? A 6. Ah, no. Si usted eleva esto al cuadrado, eso le da un número muy grande. No, No le va a no. dar 6. 6. Tiene que buscar, entonces, elevarlo a un número más pequeño, pequeñito. A ver, 6 al cuadrado, ¿cuánto le da? 36. 12. 36. Entonces, ¿a qué número elevaría usted o qué haría usted con el 36 para encontrar 6? Al menos 6. No, porque al menos 6 te quedaría 1 sobre 36 a la 6, eso te daría un número que no es el 6. ¿Cómo de 36 ustedes encuentran 6, muchachos? ¿Qué operación deben hacer? 5. O medio también. No, no. Un medio, que es la raíz cuadrada. Cuando ustedes traen la raíz cuadrada de 36 les da 6. Pero eso quiere decir que lo elevaron a un medio. Porque esto es raíz de 36 que les va a dar 6. Es decir, que la respuesta aquí es un medio. ¿Sí ven? Entonces hay que empezar a jugar con esas operaciones que nosotros ya conocemos. Con esas propiedades que nosotros ya conocemos. Ahora sí, les voy a anotar por acá. Y vamos por la página 3. Yo después se las voy a organizar, ¿vale? Acá, esto es la página 4. Entonces, por ejemplo, el logaritmo en base 10 de 0.1. ¿A qué número debo yo elevar el 10 para que me dé 0.1? Cuando usted que eleva a un exponente entero, siempre está buscando un número mayor. Si es 10 a la 1, es 10, mucho más grande. 10 a la 2, 100, o sea que no. O sea que debe buscar un número que esté por debajo de 10, por debajo de 1. Y 10 a la 0. 10 elevado a la menos 1, ¿no, señor? 10 elevado a la menos 1. ¿Qué propiedad vamos a aplicar aquí? 1 sobre 10 a la 1. Y esto es exactamente 0.1. Entonces, miren lo siguiente. Una nota por aquí. El logaritmo en base a de x solo existe para x mayores que 0. ¿Vale? Pero el logaritmo en base a de x puede dar negativo. Y ahí tienen dos ejemplos. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? X siempre debe ser positivo, pero el logaritmo, el resultado puede ser negativo. Vamos a mirar algunas propiedades básicas del logaritmo. Básicas que nosotros debemos saber, pero son las propiedades de los logaritmos.
sean a mayor que 0, a distinto de 1. Primera propiedad, el logaritmo en base a de 1 siempre es 0. Demostración de esta propiedad, a la 0 siempre es 1, por definición de exponencial, que nosotros ya habíamos visto en clases anteriores. Segunda, el logaritmo en base a de a siempre va a ser igual a 1, porque la única forma de que a elevado a algún número me dé a es que lo eleve a la 1. Tercera, el logaritmo en base a de a la x va a ser igual a x que pertenece a los reales. ¿Por qué razón? A la x es igual a la x, no hay otra razón para eso. Debo elevar esta a la x para que me dé esta a la x. Y a como base elevada a la logaritmo natural de a la x va a ser igual a x para x mayores que 0, porque el logaritmo en base a de x es el exponente al cual debo elevar a para obtener x. Aquí no es más que lo que me están diciendo, pues es que son funciones inversas. Cuando yo elevo a la logaritmo de a, ese a con ese logaritmo en base a se cancelan y se vuelven x, porque es una propiedad de funciones inversas que vamos a mirar más adelante. Ustedes ya empezaron el tema de funciones en cálculo. Ustedes empiezan por ahí en cálculo, ¿no? ¿O por dónde? Chicos. Sí, Por profe. la- Y la última parte que vamos a estudiar aquí, antes de que ustedes se vayan a hacer la actividad, es la gráfica y los tipos especiales de logaritmo. ¿Vale? Entonces, para esta gráfica, yo por acá les tengo la gráfica, no sé por qué no me la manda para acá.
Gráfica de la función logarítmica. Entonces, bueno, en este caso, pues, hemos graficado 2 a la x. Miren que tenemos y igual a 2 a la x. Esta es la recta x igual a y, ¿sí? Y en este caso tenemos x igual a 2 a la y. Es decir, estamos haciendo uso de la última propiedad que escribimos, de que a al logaritmo de x es igual a x. Esta sería la gráfica de la función exponencial y esta sería la gráfica de la función logarítmica. Esta que está aquí. ¿Sí? En otras palabras, esta gráfica que está aquí sería y igual a logaritmo en base 2 de x. Y esta gráfica que está por aquí sería y igual a 2 a la x. ¿Sí? Para mirar la relación. Si quieren verlo, vamos a mirar, yo tengo otra por acá. Donde aparecen los nombres de las funciones. Vamos a colocárselas un poquito más grande. Entonces, la gráfica en rojo es la gráfica de la función exponencial y la gráfica en verde es la gráfica de la función logarítmica. Y como se pueden dar cuenta, pues son funciones inversas. Eso quiere decir que al componer f con g voy a encontrar siempre que eso me va a dar x. Y al componer g con x, eso siempre me va a dar x. Porque son funciones que son determinadas como funciones inversas. Note lo siguiente, ustedes allá en cálculo ya vieron dominio de una función. Sí, profe. Sí. Ok, entonces, como la función logarítmica con base A es la inversa, o sea, de f de x igual a la x, a mayor que 0 y a distinto de 1, entonces nosotros podemos decir que el dominio del logaritmo de A es igual al rango de f. Y el rango de f va de 0 hasta más infinito. ¿Sí? Desde 0 hasta más infinito. Ese es el dominio. Solo toma reales positivos. Y el rango del logaritmo, les recuerdo que el dominio se mira en x y el rango se mira en y. El rango del logaritmo de A es el dominio de f, que son todos los reales. ¿Por qué? Porque a mí me pueden dar números positivos y números negativos en el rango. Recuerden que el rango se mira en y el dominio se mira en x. El dominio son los valores que puede tomar la función o para los cuales está definida la función y el rango son los valores de salida
por así decirlos, de esa función. ¿Vale? Y ahora les voy simplemente a enunciar los logaritmos especiales. Ya en la próxima clase vamos a resolver ejercicios de estas funciones. Espérenme, esto porque se nos corrió. Vamos a ponerlo bien pequeño para ver que no se nos haya corrido nada. Ok. Estábamos en la hoja 4. Esta va a ser la hoja 5. Y esta va a ser la hoja 6. Yo les quito las hojas en blanco, les organizo el documento y se lo subo a la plataforma. Entonces, logaritmos especiales. Entonces, tenemos el logaritmo común. Disculpen. El logaritmo común, en el logaritmo común, la base A es igual a 10. Por eso se llama logaritmo común. Se denota por log. Cuando usted no le vea numerito al logaritmo, quiere decir que está en base 10 y que es un logaritmo común. Es decir, logaritmo de x es lo mismo que logaritmo en base 10 de x. Puede suprimirlo o omitirlo más bien, porque ya debe estar por entendido que ese es el logaritmo natural. Y ahora vamos a tener el logaritmo natural. En el logaritmo natural, la base es el número de Euler. La base A es igual al número de Euler. Se denota, o la notación para este logaritmo es ln, lo que me deja que ln de x va a ser igual al logaritmo en base e de x. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a escribir aquí algunas propiedades de cancelación para que ustedes ya se vayan a realizar el taller. Entonces tenemos la hoja 7. Que nos van a ayudar con los ejercicios que vamos a realizar la próxima clase. Si usted quiere, en su infografía y en su diagrama, puede colocar uno que otro ejercicio que usted intente hacer, pero les recuerdo que nosotros vamos a resolver ejercicios o vamos a hacer varios ejercicios aplicando estos logaritmos la próxima clase. También vamos a ver las leyes de los logaritmos y vamos a estudiar cambio de base. Y podríamos empezar con la solución de ecuaciones. Claro, no creo que nos dé tiempo porque es 1 hora. Pero lo que vamos a hacer entonces, chicos, es que
Ecuaciones no lo vamos a incluir en el taller del próximo miércoles. Solo aplicación de los logaritmos, cambio de base y leyes de los logaritmos. Y ya ecuaciones lo estudiamos el siguiente viernes, de este viernes en 8, y de ese hacemos otro taller o un examen para ir aplicando los conocimientos adquiridos. Entonces tenemos que esto es el logaritmo en base a de a la x. Recuerde que es x. A la logaritmo en base a de x, recuerde que es x. Y en particular, tenemos que el logaritmo de Euler a la x es igual a x. Y viceversa, porque son funciones inversas. Ahora, aquí una nota que les voy a dejar por aquí. Si hacemos A igual a E, tenemos para las propiedades lo siguiente. Entonces, ¿qué tendríamos para las propiedades? Que el logaritmo natural de 1 va a ser igual a 0. Que el logaritmo de E va a ser igual a 1, porque E a la 1 pues me va a dar... Recuerden que son operaciones inversas y se van a terminar cancelando. El logaritmo de Euler a la x me va a dar pues x, porque son inversas, para x que pertenece a los reales. Y Euler a la logaritmo de x, ¿qué creen que nos va a dar? Pues x. Pero aquí sí hay solamente para los x mayores que 0. Entonces, vamos a quedar por ahí para que les dé tiempo de hacer el taller, porque es un taller en clases. O sea, ustedes lo deben enviar antes de que termine la clase. Los ejemplos para esta parte los dejamos para la próxima clase. Las leyes de los logaritmos y el cambio de base, que es lo que vamos a ver el viernes. Entonces, ¿cuál es la actividad que nosotros vamos a realizar en la clase del día de hoy? Vamos a hacer una infografía, mapa conceptual acerca de la importancia de las funciones exponenciales y logarítmicas en la ingeniería principalmente, las diferentes aplicaciones que pueden tener en diferentes áreas del conocimiento, características, propiedades importantes que ustedes logren encontrar de esas funciones. Vamos a trabajar ahora y dependiendo cómo les dé el tiempo o cómo avancen ustedes, les damos un espacio más después de la clase. ¿Vale? Voy a dejar de grabar la clase y voy a llamar a lista.